ustedes saben, los días domingos estamos predicando referente a la carta de Efesios. Y estamos ahorita actualmente leyendo del versículo 25 al 28 los días domingos. Pero por si usted está viniendo hoy miércoles o los miércoles y escucha otra predicación no relacionada con los días domingos, es porque queremos que las personas que se están incluyendo en la congregación comprendan bien qué es la salvación, cómo fuimos nosotros salvos, que no tenemos ningún mérito en la salvación. Y sin más preámbulos, en esta noche, usted sabe, el tema a tratar muy generalmente son las doctrinas de la gracia. Pero el título que hoy vamos a estar compartiendo lo he titulado de la siguiente manera: la perseverancia de la salvación. Y usted recuerda que la primera parte que hablamos hace 8 días atrás trató que de un primer eslabón, fue titulado Tenemos paz para con Dios. Hoy vamos a hablar en este segundo tema, la perseverancia de la salvación. Estamos firmes en la gracia. Vamos a hablar 6 puntos y hoy es el segundo de 6 puntos. Bueno, quiero que me acompañe a leer Romanos capítulo 5, versículo 1 al versículo 2, por favor. Vamos a ir un versículo a la vez. El miércoles pasado exponíamos el versículo 1 y hoy vamos a descansar en el versículo 2 y de ahí vamos a aprender muchas cosas juntos. Pero leamos, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, es ahí a donde queremos descansar hoy y estudiar la palabra. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe, escuche por favor ahora, con esto me quiero introducir con estas palabras. La fe solamente puesta en Cristo Jesús es la que nos mantiene salvos ante Dios. Quiero afirmar, porque ya no nos da el tiempo de volver a hacer un resumen de la predicación pasada. En pocas palabras, si usted va a la palabra y usted quiere ser bíblico, quiero enseñar que la palabra de Dios muestra que la salvación es firme. En pocas palabras, la salvación no se pierde. Por eso hoy vamos a descansar en el versículo 2, en la cual estamos firmes. No se mueve. Usted y yo nos podemos mover, pero Cristo delante del Padre no se mueve. Él entró una vez y para siempre. Y Él está firme, representándolo a usted delante del Padre como un escogido para ser salvo. Yo quiero dejar en claro que no son las obras que hacemos las que nos hacen aceptos ante Dios. Oiga, para llegar a ser salvo. Porque quiero aclarar que esto es un tema que genera mucho debate. ¿Cómo que las obras no? Bueno, para llegar a ser salvos no son las obras las que nos salvan, sino que, como dice Efesios, y permítame ir allá con usted, vaya a Efesios capítulo 2, versículo 1, por favor, al versículo 3. Leamos, por favor, juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo. Fíjense cómo estábamos. Siguiendo continuamente, eso significa siguiendo la corriente de este mundo. Queríamos permanecer ahí, en ese río, en su corriente del mundo. En ese mundo estábamos conformes junto a el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, analícelo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Vuelva por favor al versículo 1. Vuelva al versículo 1 y lea. Y Él les dio vida a ustedes. ¿Cuándo? Estaban muertos. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una de las cosas que nos gusta de alguna manera tomar de la palabra de Dios, alegóricamente, lo estamos viendo así. Un muerto no puede hablar, no puede caminar, un muerto no se puede levantar del ataúd, un muerto no tiene decisiones, simplemente está muerto. Por eso decimos que la salvación no es por obras, simplemente Dios quiso darle vida. Si usted avanza ahí mismo a Efesios 2, versículo 8, lea conmigo. Miren lo que la palabra de Dios nos muestra en el versículo 8. Leamos juntos. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y la fe no es de ustedes, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, quiero aclarar una cuestión. No son las obras que hacemos las que nos hacen aceptos ante Dios. Simplemente usted estaba muerto. Si alguien dice, yo hice una oración de fe y por eso acepté a Dios, quiero decirle, está bien, es cierto, la oración de fe nos ayuda a tener paz, pero en realidad fue Dios quien quiso que usted creyera y usted tuviera fe. La fe Dios se la dio, no la tenía usted estaba muerto. Y porque Dios puso fe, usted creyó en Él, oró, declaró, confesó pecados, hizo todo lo que demanda el hecho de que Dios haya mandado fe a su corazón para salir de muerte y pasar a vida. En todo Él tuvo la iniciativa. Ahora bien, por eso, aclarando esto, quiero dejar en claro que Dios es quien se lleva la gloria ahora aquí en la tierra y va a llevarse la gloria por la eternidad, por la obra de salvación que ha hecho en nosotros. No va a ser ningún hombre, ningún mortal, ningún terrenal en el cielo será alabado. Oh, oraste y por eso estás acá. Qué bueno, te aplaudimos por haber hecho la oración de fe. Oh, le diste todo tu dinero a los ricos, por eso estás en el cielo. O ayunaste mucho, fuiste el mejor orador en la tierra. Oh, la alabanza es para ustedes. No, la palabra dice que el único que será adorado por la eternidad, porque mostró grande misericordia, tanta compasión, tanto amor, va a ser Dios el Padre por medio de Jesucristo. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, quiero seguir avanzando. Por la fe somos justificados, aunque junto a la fe, escuche, junto a la fe y junto a la justificación viene la reconciliación con Dios. Viene la santificación y viene la glorificación. Recuerde bien esto. Usted puede leer nuevamente Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra, justificados por la fe. Anterior a la justificación está la fe, aunque en el versículo la fe aparece en segundo lugar. Justificados es la consecuencia de la fe. Y ahora, por esa justificación que tú tienes por Dios, también tú eres reconciliado con el Padre por medio de la fe en Cristo. Eres santificado delante del Padre por medio de la fe en Jesucristo y vas a ser glorificado en el día final por medio de la fe en Cristo. La justificación está unido ¿con qué? Con la reconciliación, la santificación y la glorificación. Todo esto lo hace la fe sola en Cristo Jesús. Él me justifica y por esa justificación me reconcilia, me santifica y me glorifica. Ahora la pregunta es, si entramos por la fe, esta es la pregunta, ¿qué mantiene mi salvación firme y segura? O sea, solo creo y listo, eso es todo. ¿Qué me mantiene firme? ¿Qué me hace que yo esté seguro? ¿Qué me hace tener paz? ¿Cómo sé que yo no me voy a mover? Si ya nada más creí, entonces me piden solo fe y listo, se acabó. Pues quiero decirle algo, lo que le mantiene firme a usted en la salvación es la justicia de Cristo Jesús. No es usted. Dese cuenta que en todo Él tiene la iniciativa. Usted está conmigo en Efesios, si está en su Biblia física, retroceda al capítulo 1, versículo 3, y quiero que usted analice del verso 3 hasta el versículo 6, quién es el que tuvo la iniciativa en todas las acciones que usted va a leer.
Lea conmigo el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué va a ser bendito? ¿Por qué la iglesia tiene que adorarlo cuando se congrega? Tiene que ser bendito porque nos bendijo Él a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Siguiente, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Oiga, según nos, ¿quién? Él nos escogió. Usted no escogió, no, usted no se metió porque quiso meterse. No, simplemente la palabra dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. 5, en amor, habiéndonos Él predestinado, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto, otra vez, su puro afecto de la voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, no para la alabanza de ningún hombre, sino que todo Él lo ha hecho para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Él nos hizo aceptos en el amado. Le pregunto, en estos versículos que hemos leído, ¿algo se le declara al hombre que haya hecho? Absolutamente nada. Entonces, en la salvación, el único que se lleva la gloria es Cristo, y el que nos mantiene firmes en la salvación es Cristo Jesús. Ahora, veamos entonces que por la justicia de Cristo se desencadenan 6 cosas en la vida del creyente. Hoy solo vamos a tocar la segunda. La primera, justificados por fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la primera cosa. ¿Cómo estoy seguro que yo soy salvo? Esa es una pregunta necesaria. Rápidamente se lo digo, ¿cómo estoy seguro que estoy salvo? Bueno, la primera cosa que desencadena la salvación de Cristo es paz. Tenemos paz para con Dios. Ya no tenemos tiempo para recordarles toda la prédica, pero en resumen, resumiéndolo en palabras, dice la palabra de Dios que Él pisa el lagar del vino de la ira de Dios, que está preparada para estar encima, derramada de todos los pecadores. Entonces, hermano, la gente piensa que la paz que tiene por el dinero, por su casa, los bienes materiales, la posición, el estatus, la fama, las riquezas, piensa que eso es la paz. No, esa paz es pasajera. La paz verdadera es cuando tú experimentas que Cristo delante del Padre te pone santo, justo, sin mancha delante de Dios. Eso es paz. Porque todo aquel que no crea en el Hijo, hermano, el Padre vendrá y lo destruirá él. Entonces, la segunda cosa es, que la que vamos a exponer hoy, es que tenemos por la fe estamos firmes en la gracia por Cristo. Ok, fíjese, en primer lugar, tenemos paz. Segundo lugar, estamos firmes por la gracia. Y en el desarrollo de esta plática, quiero aclarar qué es estar firmes en la gracia. A través de la obra mediadora de Jesucristo, oiga bien, a través de la obra mediadora de Jesucristo, se nos lleva a la paz y a la entrada firme a la gracia. Por Cristo, ahora yo tengo paz, pero también se me lleva a una entrada firme, continua, constante a la gracia de Dios el Padre. Definamos la palabra entrada. En primer lugar, quiero definirla para un judío. Escuche bien, para un judío, entrar hasta la misma presencia de Dios es inconcebible. No puede su mente concebir esto, entender esto. No puede, porque ellos entendían bien que nadie podía entrar o accesar a Dios de forma fácil, mucho menos segura. Para un judío, todo aquel que entraba con pecado, él sabía que iba a caer muerto. Para un judío no podía entrar cualquier persona, solo el sumo sacerdote. Oiga bien,
Imagínese que usted es judío, usted quiere judaizar, que le animo, no empiece a judaizar. Está bonito la buena alimentación que nos enseñan, el cuidado, nos enseñan la Torá, nos llevan a leer la Tanakh, nos enseñan las fiestas solemnes de los judíos, de los panes sin levadura y sucesivamente. Y todo suena muy bonito y me siento más apegado por la tradición a Dios. Pero miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 3. Vamos, lea conmigo. Romanos capítulo 10, versículo 3. Miren lo que la palabra del Señor nos enseña en esta noche. Vamos al versículo 1 para que comprendamos. Lo voy a leer. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, está hablando Pablo, y mi oración a Dios por Israel, por los hebreos, por los judíos, es para salvación. Pablo ora para salvación de los judíos. Verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. En eso dice Pablo, no voy a negarlo, tienen celo de Dios, aman a Dios, quieren acercarse a Dios, pero no conforme a conocimiento. Eso significa ciencia. Verso 3, porque, miren lo que ignora, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Pregunto, hermano, lo hemos estado hablando. Cristo es la justicia de Dios. Porque ignorando a la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dese cuenta, el fin de la ley es Cristo. Fe para todo aquel que cree. Entonces con esto, un judío sabía que no cualquier persona podía entrar a la presencia de Dios, sino solamente el sumo sacerdote. Un judío sabía que nadie en la tierra podía accesar a Dios porque es inaccesible. Vaya conmigo para ilustrar esto al libro de Éxodo 15, por favor. Versículo 9, y vamos a leer, voy a leer rápido. Éxodo capítulo 15, versículo 9, hasta el versículo 25, que es el final. Cito de la siguiente manera la escritura. Fíjense lo que un judío entendía que era acercarse a Dios. Y con esto quiero decir, tenemos firme entrada. Para un judío, hay que aclarar, para que yo entienda qué es tener firme entrada, tengo que entender la mente de un judío en primer lugar, para que yo esté contento con esta firme entrada. Verso 9 hasta el 25. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo. No olvide la palabra término al pueblo en derredor, diciendo, guárdense, no suban al monte, no toquen sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro va a morir. Miren lo que era ver a Dios. Dice el 13, no lo tocará mano porque será pedrado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Verso 15, y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Verso 21, leamos juntos. Y Jehová dijo a Moisés, desciende,
ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá, en pocas palabras, muerto, multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos, ¿qué? Muerte otra vez. Siga leyendo. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Fíjense qué era ver a Dios. Hermano, usted y yo queremos tener acceso a este Dios del Antiguo Testamento. Inmediatamente íbamos a caer muertos. Ahora, ¿cómo sé que yo soy salvo? En el cual tenemos entrada firme a la gracia. Firme. Ya no es con miedo. Dice acá que había humo, que había truenos, que había relámpagos. Imagínense acercarse a Dios de esa manera. Yo creo que muchos tendrían miedo. Y más que el miedo, Dios ordena a Moisés y le dice: diles que no suban, porque ellos quizá desconocen. Puede ser atractivo las nubes, los relámpagos y los truenos, pero si suben acá, ellos van a morir. Entonces, acercarse a Dios en el Antiguo Testamento era un peligro. Ningún terrestre podía acercarse a Dios, porque sabían los judíos que cualquiera que no fuera Moisés y Aarón, aun si fueran sacerdotes, iban a caer muertos. ¿Por qué Dios quería que los judíos supieran esto? Para que aprendieran sobre su pasión de mostrarse Dios santo, a diferencia de la impiedad total y continua del hombre. Dios quería mostrar que nadie podía acercarse a Él porque Él no cometía pecado, no comete pecado, nunca ha cometido pecado. Por eso Dios dijo: diles tú, Moisés, que no se van a acercar, porque de esa manera les muestro que yo soy santo, y si ellos se acercan a mí, ellos mueren. Y así yo les muestro que ellos tienen una pasión por pecar, y por su pecado ellos van a morir si se acercan a mí. Dios también quería que los judíos supieran que al establecer el tabernáculo solo podían llegar hasta cierto punto. Dios estableció un tabernáculo en el Antiguo Testamento. Fíjense, escuche con atención, los gentiles podían acercarse al tabernáculo hasta cierto punto. El hermano Alejandro predicó de eso en una ocasión. No más, hasta ese punto, no podían acercarse más. Las mujeres hasta cierto punto, no más. Los hombres de la misma manera, hasta cierto punto, no más. Los sacerdotes hasta cierto punto y no más. Pero oiga con atención, solo había un sacerdote que un día al año podía entrar a la presencia de Dios, y ese era el sumo sacerdote. No un sacerdote cualquiera, un sumo sacerdote. Una vez al año. Y quiero que escuchen lo siguiente: ese sumo sacerdote que entraba una vez al año, entraba al haber hecho durante toda su vida, un año, durante ese año en su vida, todo tipo de purificación para limpiar su vida. Hermanos, un ejemplo acá hoy. Tenemos que elegir a uno que aquí no va a comer puerco, que va a ayunar. Tenemos que elegir a uno que sus calzoncillos, no estoy exagerando, así lo dice Levíticos, no tenía que tener fluido ni pestilencia, tenía que vestir bien, tenía que orar siempre, no tenía que tocar mujer, tenía que estar en santidad durante un año. Para que cuando él llegara hasta la misma presencia de Dios, escuche, cuando él sabía que se acercaba a Dios, su deseo no era morir. Por eso tenía un compromiso de santificarse durante un año. Y él al entrar lo hacía rápidamente, lo más rápido que pudiera. Él rociaba la sangre hasta la misma presencia de Dios para que Dios perdonara el pecado de todo el pueblo. ¿Se da cuenta de eso? Eso era entrar a la presencia de Dios. Para yo entrar, un año tenía que estar santificado.
Una vez entrando tenía que rociar rápidamente la sangre del animalito para que Dios estuviera contento. Y ahora sí, con permiso Dios, y ahora sí ya, pasé la prueba. Escuche lo que tenía que hacer el sacerdote. Yo espero que usted ahora valore lo que la palabra de Dios dice. Tenemos una entrada firme. No se mueve. Es para toda la eternidad. Decíamos algo, mientras Cristo viva, usted tiene esperanza. ¿Y cuánto tiempo va a vivir Cristo? Por la eternidad. Su esperanza es eterna. Su sumo sacerdote no es temporal, como los hebreos. Ya murieron, no están aquí. Habrá habido un buen sacerdote, un sumo sacerdote al cual admiraban quizá. ¿Cómo es que un año lograste aguantar sin tocar nada inmundo, animal muerto, no tener intimidad con tu pareja, o más bien no tenían pareja? ¿Cómo lograste mantenerte en pureza? Escuchen lo siguiente, ahora nosotros valoramos que el sumo sacerdote perfecto, santo, puro, inigualable, llamado Jesucristo, entró una vez y para siempre. Eso lo dice Hebreos 9. Para obtener eterna redención por nuestras vidas. Cristo no te da y te quita, te da y te quita. No, es eternamente. Escuchen lo siguiente. Nadab y Abiú entraron y ofrecieron fuego extraño y cayeron muertos en el momento. Coré, Natán y Abirán trataron de funcionar como sacerdotes al Dios Todopoderoso para entrar y adorar al Señor. ¿Y qué cree? El suelo, la tierra se abrió y los tragó. Si ellos sabían algo, era que Dios era inaccesible. Los judíos. Si ellos sabían algo cierto es esto, que para entrar hasta la misma presencia de Dios era difícil, porque Dios era inaccesible. Ahora usted me va a entender cada vez que yo digo, nadie se va a salvar porque crea que Dios existe. Nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. El único camino al Padre, ¿quién es? Cristo. Si tú desechas a Cristo, ignoras a Cristo, aborreces el sacrificio de Cristo, no vas a tener paz con Dios cuando Él venga en su gloria. Él va a desatar toda su ira. No vas a tener entrada firme ante la misma presencia de Dios. Por eso, aceptar a Cristo no es en una oración de fe, hermanos. Es una confesión de todos los días. Tú eres mi Señor. No es de un evento, de una campaña, de una noche evangelística. Aceptar a Cristo es todos los días levantarte y decirle, tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Tú eres el sumo sacerdote que ofrece ofrenda y oraciones ante el Padre para que yo sea acepto. Ofrenda continua, permanente, inamovible, firme. Eso no se mueve. Quiero avanzar a lo siguiente. Ningún hombre pecador en la actualidad tiene acceso a Dios, pero Cristo cambió eso. Esta es la razón por la que el Evangelio es difícil de entender para un judío. Le cuesta verse a sí mismo corriendo para entrar a la presencia de Dios, porque usted lo leyó en Romanos 10:3. Ignorando la justicia de Dios, establecieron su propia justicia. Escuche, por eso es difícil para un judío verse corriendo hasta la misma presencia de Dios. Y esta es la razón por la que se escribe Hebreos 4:16. Cito, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La razón por la que Mateo 27:51 se escribió es la siguiente cuestión. Dice la palabra que el velo se rasgó, se partió en dos,
Hermano, eso significa que al partirse, eso era una tapa, no permitía ir más allá, no podía verse más allá. Pero cuando Cristo muere, Mateo 27:51 dice que se rasgan dos y ahora todos nosotros tenemos entrada hasta la misma presencia de Dios el Padre por medio de la fe en Jesucristo. Escuche, por medio de Cristo ahora tenemos libertad de ir firmes, sin culpa, sin condenación, hasta la misma presencia de Dios, por medio de Cristo. Usted puede leer Hebreos 10:19 conmigo, al verso 21. Vamos, léalo. Preste atención. Yo invito, dejen su teléfono, por favor. Animo, si vienen a la iglesia, métanse, por favor. No pierdan su tiempo. El diablo no juega a ser diablo y Dios no juega con la salvación. Si tú no tienes palabra morando en tu corazón, no creas que vas a ser salvo. Dios no te necesita a ti, tú necesitas a Dios. Y la única forma en que tú tienes paz con Dios es Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. Y si el diablo te está estorbando para oír la palabra de Dios en esta noche, discúlpame, no vengas a este lugar, disfruta en otro lugar tu tiempo. Aquí ven a oír la palabra de Dios. Miren lo que dice Hebreos 10:19 al 21. Así que, hermanos, teniendo libertad, oiga, esto dígaselo a un judío, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, santísimo, no atrio, lugar santo, no, al lugar santísimo, un sumo sacerdote, ya lo comentaba, todo lo que tenía que hacer, pero ahora, hermanos, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo hay un medio, por la sangre de Jesucristo. Verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, Cristo nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Miren, Cristo no solo es el corderito que fue asesinado, Cristo ahora es el sumo sacerdote actualmente. En el pasado es el sacrificio que se entregó, pero actualmente Él es el sumo sacerdote que ofrece olor fragante al Padre por medio de su sangre, por usted, por mí, por todo aquel que cree en Él. Esto es interesante, ¿no? Actualmente Él funge como sacerdote, en el pasado como el sacrificio, en el presente continuo y constante y firme como sacerdote. Él es santo, no comete pecado, puede entrar hasta la misma presencia de Dios, no se cuida un año, Él es santo por toda la eternidad y Él entra firmemente y dice, Padre, acéptalos, he derramado mi sangre por ellos, la sangre está firme sobre usted. ¿Qué es estar? Eso es una pregunta, estar. Pregúntese, ¿qué es estar? Si usted recuerda, estamos partiendo del versículo 2 de Romanos 5:2. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué es estar, hermanos? Estar es simplemente estar sólido, estar permanente, estamos permaneciendo en un estado de gracia. Eso es estar sólido, estar permanentemente, estar firmemente en un estado de gracia. O sea, tú no entras a la gracia un ratito y te vas. Cristo te tiene ahí, sujeto, anclado, inmovible, aunque tú te salgas. Él te tiene. De hecho, en la conclusión de este tema voy a terminar. No hiciste nada para recibir la gracia y por lo tanto nada que tú hagas te puede sacar de la gracia, simplemente porque Él quiso escogerte. Hay de aquel al que Dios no escoja. Hay de aquel. Por eso, hermanos, aclaro una cosa, Dios no necesita a nadie. Nosotros necesitamos a Dios. Y la siguiente pregunta, porque estamos partiendo del versículo 2.
Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entrada a la gracia, estamos firmes. Estar, ya dijimos que es estar, pero la pregunta es, ¿qué es la gracia? La definición breve que muchas personas dan en estudios bíblicos es lo siguiente: favor inmerecido. Pero permítame, según la palabra en Romanos 5:2, definir aún más qué es la gracia. Oiga, la gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es el favor inmerecido, yo no lo merezco, inmerecido que viene de Dios, mediante el cual nos salva y nos hace justos, únicamente por su amor soberano y no por algo digno en nosotros, a pesar de nuestros pecados, sino debido al sacrificio de su Hijo. ¿Qué es la gracia entonces? Un favor inmerecido que vino de parte de Dios. Dele nombre a ese favor inmerecido. Ese favor inmerecido se llama: Dios envió a su Hijo a asesinar. No lo asesinó Él, nuestros pecados lo asesinaron. Fue asesinado, nuestros pecados lo asesinaron. Eso significa inmolado. Inmolado suena bonito, pero asesinado suena terrible. Hermano, no fue nada más y nada menos que mi pecado, tu pecado, lo que mató a Cristo. Ese es el favor inmerecido. Dios el Padre envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Eso se llama gracia. Entonces, fuiste salvo por gracia y debes guardar la ley para mantenerte salvo. No, estás firme en la gracia, estás fijado en la gracia. La gracia es el perdón inmerecido de Dios hacia el pecado. Y quiero aclarar, porque en su momento hablaremos de la santificación, pero menciono este punto ahora. En primer lugar, Cristo nos posicionó santos delante del Padre por su sangre, pero en esta vida, usted y yo debemos caminar y crecer en santidad progresiva. En posición ya soy santo delante de los ojos del Padre por medio de la sangre de Cristo. Pero en esta tierra, dice la palabra, Hebreos capítulo 13, versículo 14. Si lo pueden poner en la proyección, les agradezco. Miren lo que dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y no se refiere a ti, que no vas a ver al Señor. Se refiere literalmente a las personas que te ven. Las personas que te rodean y te ven van a ver la gracia santificadora de Cristo en ti cuando tú caminas en santidad progresiva, cuando abandonas el pecado. Pero la pregunta acá es: ¿yo puedo hacer algo que me mueva de la gracia? Dice la palabra, afirma, en la cual están firmes en la gracia. Y aquel que es poderoso, fíjese, Judas, capítulo 1, es el único capítulo que hay, versículo 24, vaya para allá conmigo. Judas, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardarle sin caída. Oiga, ¿usted ha caído? Bueno, pues le voy a decir algo. No es que Cristo, no estoy haciendo una mala teología con la palabra de Dios. No estoy diciendo que Cristo chantajea o Cristo está haciendo pasar por alto nuestros pecados al Padre, pero escuche bien, Cristo delante del Padre te mantiene sin caída. Y nos presenta sin mancha delante de su gloria con alegría. Yo sé lo que hiciste, imagínense a Jesús, pero con alegría. Padre, no, Él es mi hijo, Él es tu hijo, yo lo compré con la sangre, con mi sangre, pero usted tiene que trabajar para no vivir en pecado y agradarle a Cristo. Pero Cristo es tan poderoso para guardarte
para guardar tu testimonio delante del Padre sin caída. No estoy adulterando el versículo. Y te presenta sin mancha delante de su gloria con alegría. Ok, eso es gracia. Estás firme en la gracia de Cristo. Lo que sucede al entrar a la salvación. En primer lugar, cuando usted entra a la salvación, usted está firme en la gracia y eso es el perdón continuo de la gracia inmerecida que usted no se ha ganado. Recibe el favor de Dios por sus pecados. Estamos firmes. Usted no hizo nada para estar ahí. No puede hacer nada para salir de ahí. Porque Él es el que te mantiene guardado. Pero la ley se introdujo, Romanos 5:20, léalo. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cite este versículo conmigo en voz alta. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sabe qué vino a hacer la ley? La ley vino a ser como un tipo de red que atrapa y el pescador elige el pez que quiere elegir, con el que se quiere quedar. La ley vino a mostrar quién va a buscar un Salvador y quién simplemente, cuando hay ley, dice, quiero seguir pecando y quiero demostrar que la ley yo me la brinco. La ley se introdujo para separar a aquellos que iban a gritar en su corazón, necesito un Salvador. La gracia solo opera donde hay pecado. Si no, ¿para qué se necesita la gracia, hermanos? Oiga, esto teológicamente, llévelo en su mente. La gracia solo opera donde hay pecado. Se lo aclaro para aquellos que no les cae el 20. La gracia solo opera donde hay pecado. Donde abundó el pecado, abundó la gracia. Ojo, no estamos dando permiso de pecar a nadie, de practicar el pecado. No, no, no. Estamos diciendo que estábamos muertos por toda un acta de decreto que había en nuestra contra y a pesar de eso, Él pasó por alto todo eso y nos dio vida. Voy finalizando. Lea conmigo Romanos 5:10. Estábamos en el verso 20. Lea el verso 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Salvación firme, constante, continua, inamovible. Un Salvador muerto puede llevarlo a Dios. Le pregunto, ¿no cree que un Salvador viviente lo puede mantener a usted salvo? Si muerto lo llevó a Dios, ahora Cristo está vivo, resucitó al tercer día, viviendo, ¿no lo podrá usted mantener a salvo? Segunda cosa, un Salvador muriendo o muerto puede comprarlo. ¿Cuánto más un Salvador vivo lo va a mantener a usted comprado? Toda la gloria es para Dios. Esto es la obra sacerdotal de Jesucristo. Él puede mantenernos continuamente delante de Dios el Padre. Él puede mantenernos continuamente, constantemente, firmemente delante de Dios el Padre, salvos. Usted recuerda Lucas 22:31. Como Pedro,
como a Pedro se le dice. Jesús dice, Pedro, Satanás te ha pedido tenerte, ha deseado tenerte, pero yo he orado por ti para que cuando pase la prueba salgas bien. Cristo en este versículo nos muestra que Él es el que nos mantiene como pueblo de Dios, unidos a Dios. Pedro, te han pedido, Satanás desea tenerte, ha pedido zarandearte, pero yo he orado, he rogado, he intercedido al Padre para que tu fe no falte y una vez vuelto, afirmes a los demás. Una vez vuelto, te quieren allá, pero no eres de allá. Yo intercedo para que los que son míos los van a zarandear, pero yo los tengo aquí. Eso es fuerte, ¿no? Interesante. Nos asegura, Cristo nos asegura con Dios. Por eso Pablo dijo, y este es el último versículo que cito, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. La parte B es la que quiero que usted atesore en esta noche en su corazón. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Le dejo un pensamiento. Si usted tiene una cantidad fuerte de dinero, no la va a dejar simplemente abajo de la cama. Estoy hablando, y piense, fuerte no en 100,000 pesos. Usted la va a asegurar en una caja fuerte. Si usted asegura una alta cantidad de dinero en caja fuerte, nuestra salvación, que es más preciada que el oro, ¿en quién puede estar bien guardada? Solo en Cristo. Lea la parte B de este versículo. Y estoy seguro, Él no es débil, Él es poderoso, todopoderoso, para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, estás firme en Cristo. Y si surgen dudas, que en el paso de las pláticas, yo he finalizado, en el paso de las pláticas las iremos aclarando. Entonces, pastor, ¿quiere decir que si vemos a alguien de la iglesia mantenerse en el pecado, Dios aún a pesar de eso lo va a salvar? Hermano, si es de Cristo, Cristo lo va a traer y le va a hacer, Él no puede dejar el pecado, le va a hacer por medio de su Espíritu Santo dejar el pecado. Si es de Cristo, va a dejar de practicar pecado y andará en santidad. Pero si no quiere, óigalo fuerte, Primera de Corintios, aquí aplica el versículo tan famoso. Dije que era la última cita, pero mire. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Póngase sobre sus pies. Lea conmigo. Si él es de Cristo y persiste pecar y no se arrepiente, mire lo que dice la palabra de Dios. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción, no dice del espíritu, dice de la carne. ¿Cuál es el fin? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si alguien es de Cristo y quiere seguir permaneciendo en el pecado, Dios a veces va a mandar una enfermedad terminal. Puede ser un cáncer, SIDA, puede ser una enfermedad terrible, la muerte de última hora. ¿Saben por qué Dios tiene que actuar hasta ese grado? Porque sabe que el fin
sea, después de la muerte empieza de la verdadera vida, la vida eterna. No la vida que se acaba porque una moto te atropella, porque una enfermedad se te transmite, porque el cáncer te pegó por comer productos cancerígenos. No, la vida eterna va a ser o vida eterna o muerte eterna. Por eso Dios tiene que acudir ante sus hijos, a veces al grado de poner una enfermedad. Yo veo gente que a veces reprende la enfermedad, se va, pero a veces Dios, cuando Dios nos sana un cuerpo, aprenda esto, es porque está tratando con un alma. ¿Y por qué trata con un alma? Porque quiere que entienda que no es como Él espera, como Él quiere, como Él organiza, como Él planea, sino que al final de cuentas se va a hacer su voluntad. Dele gracias a Dios. Padre, de verdad, muchas gracias. Solo deseo que estas enseñanzas, en lugar de traer